Hola amigos, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a resolver la primera práctica calificada del ciclo 2024-1. Aquí hemos cometido un pequeñísimo error. Esto es 2024-1. Acaba de hoy día domingo haberse resuelto o haberse dado la primera práctica y algunas preguntas son muy parecidas a las que habíamos hecho en un pequeño repaso resolviendo la práctica del ciclo pasado 2023-2. Además, para todos los que están en el CEPREUNI, toda la teoría está en este canal. Te dejo en la descripción del vídeo los links, los enlaces para que puedas revisar la teoría de los diferentes capítulos. Además, te invito a suscribirte y a seguir el canal porque toda la teoría que está aquí justamente se alinea con lo que se desarrolla en el CEPREUNI. También tenemos aquí listas de reproducción donde tenemos resuelto prácticas calificadas, parciales, exámenes de admisión para que tengas un buen material para poder practicar. Vamos con la primera pregunta, que es una pregunta teórica. Esta teoría está en nuestro canal en el capítulo de cinemática. La primera proposición nos dice en sí: para describir el movimiento de una partícula es indispensable un sistema de coordenadas. La respuesta es falso. Lo que es indispensable es tener un sistema de referencia, que no es otra cosa que un cuerpo desde el cual un observador realiza las medidas del movimiento para poder hacer el estudio, la descripción, etc. 2. La trayectoria descrita por una partícula depende del sistema de referencia. La respuesta es verdadero. Si tú tienes un diferente punto, o sea, un sistema de referencia diferente porque estás en otro cuerpo, lo que vas a percibir va a ser diferente. Otra trayectoria, es más, desde un sistema de referencia puedes ver un cuerpo en movimiento y de otro sistema lo puedes ver en reposo. Así que lo que vas a ver es diferente y por lo tanto la trayectoria también va a cambiar, va a depender del sistema de referencia. Esto es verdadero. Y ¿un sistema de coordenadas es un sistema de referencia? La respuesta es falso. Un sistema de referencia es un cuerpo. El sistema de coordenadas es una abstracción matemática, por lo tanto eso no puede llegar a ser un sistema de referencia. Esa es la respuesta. En la pregunta 2 nos dicen que una partícula tiene este vector posición que depende del tiempo. Y es muy útil en física manejar la ecuación pues, de la posición en función del tiempo, porque a través de ella yo puedo saber en qué posición está el móvil en cada instante. Basta con reemplazar el valor del instante de tiempo que me interesa para saber dónde está el móvil en ese instante. A nivel preuniversitario vienen así normalmente ecuaciones máximo con t cuadrado en la universidad. Cuando estés ya en física 1, cuando ya estés ahí en la universidad, ya hayas logrado tu objetivo de ingresar, va a venir ecuaciones muy parecidas, pero con exponente t cubo, t cuarta, función seno, coseno, exponencial, pero la idea será la misma. Entonces esta ecuación sirve para reemplazar el valor de t y justamente la uni quiere saber si tú estás preparado para ir a la universidad y tú sabes usar la ecuación. Y mira lo que te pone en la primera proposición. Te dice si la posición inicial en el instante 0 es esta. Entonces, ¿cómo se hace para hallar la posición en ese instante inicial? Haces así. La posición inicial en el instante 0 se obtiene pues reemplazando el valor de t0 aquí. 3 por 0, 0, solamente me queda 2i, nada más 2i. Y acá si reemplazo 0 me quedaría solamente 4j. Esta es la posición inicial en el instante t0. Y así lo puedo hacer en t2, t3, t4, en cualquier instante. Por lo tanto, la respuesta a esta primera proposición sería falsa. En la número 2 me piden el desplazamiento entre 2 y 4. Me dicen, verifica si es esto verdadero o falso. Entonces voy a hallar primero la posición para el instante 2. La posición inicial para este instante 2, en el instante 0, pero en el instante 2 para esta segunda pregunta sería reemplazo T2. Acá pongo 2, 2 por 3, 6. 6 y 2 son 8 y ahí está. Y acá sería 4 menos 2, sería 2J. La posición final, ¿cuál sería cuando t es 4? Reemplaza t4, puedes reemplazar cualquier instante. 3 por 4 sería 12, más 2 sería 14i. Y acá sería 4 menos 4 sería 0j, puede ser 0j, si quieres ya no lo pones, yo lo estoy poniendo ahí.
Me piden el desplazamiento y entonces esto es una definición. El desplazamiento es por definición, o sea, así se hace siempre, posición final menos inicial. Restamos final menos inicial, 14 menos 8 sería 6i, 0 menos 2 sería menos 2j. Entonces esta expresión es verdadera. En la tercera proposición me piden la velocidad media entre los instantes 2 y 4. Verifica si ese es el resultado. Tengo que recordar la definición de velocidad media, que no es otra cosa que el desplazamiento entre tiempo. Es muy importante recordar que siempre en las preguntas que se hacen en los exámenes, en el CEPREUNI, la idea es que tú sepas tu teoría para que cuando estés en la universidad pues continúes el avance, los temas con la perspectiva universitaria, pero teniendo la base suficiente. Entonces, no se trata de hacer problemas súper difíciles para aquellos que preparan para el CEPREUNI o preparan para la uni en general. No se trata de poner problemas súper difíciles, ya tienes que cambiar, no estamos en los 80, no estamos en los 90. Pon problemas para que el estudiante aplique su teoría, sepa cómo se desarrolla y en función de eso él hará pues una buena carrera, una buena continuación en la universidad. Apliquemos la definición, tenemos que saber la definición. El desplazamiento ya lo tenemos. El desplazamiento entre 2 y 4 justamente es este resultado. Entre 2 y 4 son los mismos instantes. Esto sería 6i menos 2j. Y el intervalo de tiempo que ha transcurrido es de 2 segundos. Por lo tanto, divido 6 entre 2 sería 3i. Y acá me quedaría 2 entre 2 sería menos 1j. La respuesta es verdadero. En la siguiente pregunta nos dan esta gráfica, que es una gráfica posición-tiempo. Es como si me diesen esta ecuación, pero ya no me lo dan en forma matemática, en forma algebraica, sino me lo dan en una gráfica. No es necesario que tú construyas la función de cada trayecto, esto se interpreta así. En el instante 0 estamos en la posición 0, en el instante 2 en la posición 4, en el instante 4 en la posición 20, en el instante 6 en la posición 16. Y lo que en esta pregunta te dicen es hallar otra vez la velocidad media, pero entre los instantes 2 y 6. Aplica la definición nuevamente. La velocidad media no es otra cosa que el desplazamiento entre el tiempo, y el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial entre el intervalo de tiempo. Voy a hallar la posición final. Entre 2 y 6 me piden el desplazamiento y entre el tiempo me va a dar la velocidad media. Entonces voy a hallar la posición final en el instante 6. ¿Cuál es la posición final en el instante 6? Sería 16i. La posición inicial en el instante 2 sería 4i. Y el intervalo de tiempo transcurrido de 2 a 6 se resta final menos inicial sería 4. Despejamos entonces y mi velocidad media será 4i menos i. Esto sería 2, restando sería menos i, y todo esto me sale simplemente menos 3i. El valor de la velocidad media, porque, a ver, déjame revisar acá, creo que te piden en vectores la respuesta. Ahí está, te piden justamente así, 3i. Bueno, acá también lo puedes hacer 12 menos 4, como venía trabajando con el j, ya estaba acostumbrado a hacerlo por separado, pero esto sería simplemente 12i entre 4 sería 3i. La velocidad media entonces 3i, que como ves es también una aplicación de la velocidad media. Lo que quiere el examen es evaluar si el estudiante está preparado en la teoría, conoce la velocidad media, sabe hallar, sabe lo que significa, pues esa es la idea. En la pregunta 4 nuevamente tenemos algo parecido, dice que un móvil se mueve en línea recta. Acá tenemos el enunciado, es un motociclista, dice que pasa por esta posición en el instante 0, la posición 6j, en el instante 2 por la posición 16i más 4j, dice que se mueve en todo momento con velocidad constante, este es un MRU entonces, y me piden hallar su velocidad. Una primera forma de hacerlo es hallar o utilizar la ecuación de la posición en un MRU, que sería posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Tengo las posiciones inicial final, tengo el tiempo y despejo la velocidad. O simplemente aplico mi teoría. En un movimiento con velocidad constante, la velocidad instantánea que me piden coincide pues con la velocidad media, que la venimos aplicando también en la parte de arriba.
La velocidad media no es otra cosa que el desplazamiento, o sea, posición final menos posición inicial entre el tiempo. Entonces vamos a ver cuánto nos sale esto. Posición final menos inicial es lo que puedo restar acá. Acá arriba no tengo i, por lo tanto sería 16i menos 0. Esto sería 16i. Y ahora voy a restarle la posición menos la posición inicial. Entonces voy a restar primero los i, 16 menos 0, pues sería 16. Ahora resto los j. 4j menos 6j, esto me daría restando menos 2j. Mira el detalle, mira cómo restas. Lo final menos lo inicial, arriba es 0, 16 menos 0 es 16 y 4 menos 6 sería menos 2. El intervalo de tiempo que ha pasado sería 2, por lo tanto la velocidad instantánea sería, o perdón, la velocidad constante que va a tener esta partícula en cada instante que va a coincidir con la velocidad media sería 8i menos j, y justamente esa es la respuesta al problema. En la pregunta que sigue tenemos un problema de análisis dimensional. Nos dice que el flujo de calor es h, y si de repente no sabemos lo que es el flujo de calor, por si acaso el examen te da todavía la unidad, te dice que se mide en joule por segundo. Cuando te dan la unidad, de ahí pues puedes hallar la dimensión. Eso lo estuvimos viendo en el repaso, que también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, porque resolvimos justamente la práctica calificada del ciclo pasado 2023-2, y entonces ahí justamente usamos, ¿no?, la misma estrategia, o usamos lo mismo, con la unidad hallamos la dimensión. Me dicen que hay una constante de conductividad acá. A es el área, y esto de aquí se llama el gradiente de temperatura, que no es otra cosa que la variación de temperatura entre la variación de longitud, y esto se mide en Kelvin. No vayas a pensar que es kilómetro por hora, es Kelvin metro, no Kelvin, perdón, por metro, Kelvin por metro, Kelvin metro. En un problema de este tipo, pues lo que siempre hay que hacer es, cuando hay así productos y cocientes, reemplazar cada uno por su dimensión, nada más. ¿Cómo lo haría? A ver, si esto es el flujo de calor, así dice, ¿no? Es el flujo de calor, que es joule por segundo. Entonces yo me acuerdo que joule es trabajo, joule es energía, en otras palabras, unidad de energía de trabajo, y esa dimensión me acuerdo, pues la energía sería L cuadrado mt a la menos 2. Pero como es joule por segundo, entonces la dimensión tiene que ser dimensión de energía entre dimensión de tiempo. El K lo voy a dejar indicado porque K es la incógnita del problema. A ver, voy a poner por acá, lo voy a dejar encerrado así con sus dos corchetitos. El área sería L elevado al cuadrado, y la temperatura, su dimensión es teta, y la variación de longitud es L. Aquí se va cancelando un poquito, mira, el L cuadrado se cancela con el L cuadrado, y entonces vamos a despejar el valor o la dimensión de K. La dimensión de K entonces sería ver de esta forma. Aquí el T subiría al numerador con T a la menos 3, y el L pasa a multiplicar. Entonces, en el orden que lo están poniendo sería así. Voy a poner primero el M, de ahí voy a poner el L que pasa a multiplicar, el T que sube, que sería T a la menos 3, y el teta que pasa al otro lado, que sería teta a la menos 1. Ahí estaría la respuesta al problema. La pregunta 6 era infaltable, lo vimos también, vino también el ciclo pasado, les comenté en el repaso con la práctica del ciclo pasado, que era fundamental que un estudiante en la uni pues sepa descomponer, así que tiene que venir un problema para descomponer, y mira, pues vino este ejercicio parecido al que habíamos hecho en el repaso. Me dan 3 vectores ABC, pero ahora me piden un poquito más larga la cosa, me piden el producto vectorial de A por B y el multiplicar ese resultado escalarmente por C. Este problema, la intención que tiene es saber si tú sabes descomponer, así que la idea, vamos a descomponer. Nos dicen como dato del problema que la arista de este cubo es igual a una unidad. Así que vamos a poner todo en sus componentes rectangulares. Este vector A mide una unidad y está en el eje X, pero no coincide con el eje positivo, sino se le opone, entonces sería menos i. Ahí está el vector A. El vector B lo podemos hacer de esta manera.
Podemos partir de la colita, venir aquí por el eje de las Y o paralelamente al eje Y después llegar a la cabecita moviéndonos en la dirección del eje Z. Entonces su vector unitario sería así, una unidad en el eje de las J sería un J, y para arriba sería un K. Ahí está. No te olvides que en el eje X corresponde el vector unitario Y, al eje de las Y corresponde el vector unitario J y al eje de las Z corresponde el vector unitario K. O sea, aquí hay un vector unitario J, aquí hay un I y aquí hay un K, pues no, para arriba. Y el vector C también tenemos que hacerlo parecido. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a salir primero en la dirección del eje X, sería un I. Puedo tomar acá un K y finalmente un J para llegar hasta la colita, pero hasta la cabecita. Siempre de colita hacia cabecita, siempre de donde se origina el vector hasta donde termina. Y siempre paralelo a las direcciones X y Z para usar los vectores unitarios y J. Aquí C entonces sería ver en el eje de las X sería menos I primero, está menos I. Luego podría poner el J que sería menos J y finalmente sería más K. Ahí está ordenado. Bueno, como me piden calcular el producto vectorial y ese resultado escalarmente por C, entonces lo que tendría que hacer primero es multiplicar A por B. Para multiplicar A por B lo hacemos así. A por B, esto no es conmutativo, así que hay que respetar el orden. Multiplico menos I por J. Primero multiplico los signos y sus coeficientes si hubiera. En este caso es menos 1 por más 1, sería simplemente menos 1. Y después I por J. Cuando multiplicas I por J, puedes usar esta regla práctica. I por J da K, J por K da I. Siempre que tú multiplicas así en sentido antihorario, es el vector unitario que continúa con signo positivo. Si fuera al revés, en sentido horario, es también el vector unitario que continúa, pero con signo negativo. Así que I por J me da K, pues entonces esto pondría así, menos 1 por un K. Luego me voy al otro lado, igual, menos 1 por más 1, esto también sería menos 1. Y multiplico I por K. I por K, esto sí está en sentido horario, entonces es J lo que continúa, pero con un signo negativo, así que sería menos por menos más J. Ya tengo el producto vectorial y entonces ahora tengo que multiplicar escalarmente por el vector C. Este vector de aquí, si tú gustas, lo puedes ordenar. Aquí es como si tuvieras 0 en el eje de la Y, no tengo nada en el eje de la Y, menos por menos más sería un J y acá sería menos un K. Y multipliquemos escalarmente el vector C por el producto vectorial de AB. ¿Cómo se hacía este producto escalar? Se multiplican las componentes I por I, J por J y K por K. 0 por menos 1, 0, así que no hay nada aquí, no sale nada, si lo pones de esta manera. Acá sería más por menos, sería menos 1, y acá también más por menos, menos 1. O sea, la respuesta a todo esto es menos 2. Esa era la respuesta. Como ves, la intención de la pregunta es que tú sepas descomponer, expresar en tus vectores unitarios y JK, y después pues también de paso que demuestres que has aprendido a multiplicar vectorialmente y escalarmente. En la número 7 nos dicen que el diámetro de un cierto globo disminuye de esta manera. El valor inicial es de 60 centímetros de diámetro y entonces está disminuyendo así. Esto es una función afín, tiene una pendiente negativa y me piden calcular el instante en el que el diámetro es 2/3 del diámetro inicial, o sea, de este 60. Simplificando esto, quiere decir que el diámetro final es 40. Quiero saber en qué momento el diámetro es 40. Aquí, cuando el diámetro es 40, en este instante, quiero saber cuánto será el instante de tiempo. Bueno, una forma de hacerlo, de hecho no podemos decir que no vale, es hacerlo por geometría, pues, ¿no? Y ahí de repente, como justo lo está intersectando y está en la mitad, sería, pues, ¿no?, la respuesta 6. Se puede hacer de esa manera. Pero un estudiante de la UNI debe usar su teoría. Y aquí el objetivo de esta pregunta es que tú demuestres que sabes tu teoría. Sí. Esto es una función que tiene esta forma, acuérdate. En el eje de la vertical está el diámetro, o sea, debe ser así, diámetro. El intercepto debe ser 60. La pendiente es negativa porque va para abajo.
Y el valor de la pendiente es como si estuvieras hallando la tangente de este angulito, que es una forma práctica. Acá sería 40 entre 12. 40 entre 12, simplificando, me da 10 tercios. Y en el eje de las X en horizontal tengo el tiempo. Ahí está. Si tienes la función, así como habíamos hecho en las preguntas anteriores, esta función sirve para poder hallar en cualquier instante el diámetro. Si queremos que el diámetro sea 40, entonces en ese instante podemos saber el instante de tiempo. ¿En qué instante de tiempo justamente el diámetro se volvió 40? Y así te pueden dar cualquier valor, porque no en todos los ejercicios a veces en forma geométrica se puede hallar tan exacto. De repente te hubiesen, no sé, pedido en otro instante cuando es 50, o sea, 55, 48. Entonces ahí la geometría como que falla un poquito. Entonces aquí lo ponemos esto hacia el otro lado, esto pasa restando y como ves de esta manera tú puedes hallar en cualquier instante de tiempo el valor del diámetro y con el diámetro también a qué instante le corresponde. Eso fue todo y nos vemos en el próximo vídeo.